Hermanos, os invito hoy a abrir la Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos 14 al 18. Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Dice así la palabra del Señor, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí la palabra del Señor, vamos a orar, poner este tiempo delante de Él. Padre, te necesitamos, Señor, más que el aire que respiramos. No tenemos mayor necesidad que encontrarnos contigo en esta mañana. Señor, como hoy ya claramente tú nos has hablado, tú no quieres nuestro holocausto, tú quieres nuestro amor, tú quieres nuestro corazón, nuestra adoración. Quebrántanos, Señor. Danos gracia de poder entrar en esta hora delante de ti, Señor, y oír tu voz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la mayor necesidad de la iglesia es disfrutar de la presencia de Dios. No me refiero a la presencia por la que Dios está en todas partes. Podemos hablar de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Sino la presencia palpable de Dios en medio de su pueblo. En las palabras poéticas del profeta Isaías, en Isaías capítulo 64, versículos 1 y 2, él dice: oh, dice Isaías, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Hermanos, la presencia del Señor es lo que vemos en la historia del pueblo de Israel cuando la gloria del Señor, llamada la Shekinah, velada en una nube en el antiguo pacto, descendía sobre su pueblo, dándole la victoria contra todos sus enemigos y llenando de alegría sus corazones. Era la presencia que les protegía del sol de día y les proveía de calor por la noche en medio a la travesía del desierto, además de guiar sus pasos a la tierra de la promesa. Nada era más importante en el pueblo de Israel que la gloria de Dios, que la presencia de Dios en medio de ellos. Esta gloria acompañó al pueblo en todo el peregrinar en el desierto, lo vemos por primera vez en Éxodo capítulo 16, velada en una nube que descendía sobre el tabernáculo al principio y más adelante en el templo que fue construido por Salomón. Y todo piadoso en Israel sabía que esta era la verdadera riqueza del pueblo, que la mayor riqueza de Israel era la presencia de Dios con ellos. Y si había alguien que sabía eso de manera muy especial entre todos aquellos peregrinos del antiguo pacto, ese era Moisés, el hombre que vio a Dios, que hablaba con Dios cara a cara. Moisés entendía que esa presencia era la mayor riqueza del pueblo de Dios. Y yo quiero contaros una narrativa que de manera muy clara explica cómo Moisés entendía esta realidad. Es una narrativa del Antiguo Testamento que está en los capítulos 33 y 34 del libro de Éxodo. Así que voy a estar meditando un poquito en ese texto antes de venir a Juan capítulo 1, versículo 14. Éxodo 33 y 34. Luego lo podéis leer entero en la casa. Yo solamente voy a hacer mención de algunos versículos de ahí pidiendo que el Señor descienda sobre su iglesia hoy. Hermanos, después de haber sido liberados por la mano poderosa de Dios de la esclavitud de Egipto, Dios él había juzgado a la nación de Egipto con sus plagas a los dioses del panteón egipcio. Después de haber sido liberados de allí, el pueblo fue dirigido al desierto rumbo a la tierra de la promesa. Cuando estaban en el desierto, poco después de salir, Dios llama a Moisés
para subir al monte Horeb y darle en aquel lugar su ley. La ley iba a ser el instrumento mediante el cual Dios iba a educar a su pueblo para que pudiesen entrar a la tierra de la promesa. Moisés pasó en aquel monte 40 días buscando el rostro del Señor, pero cuando Moisés descendió del monte se encontró a un pueblo completamente desenfrenado, rindiendo culto, hermanos, a un becerro de oro que había sido construido por Aarón, sacerdote del pueblo de Dios. Qué absurdo, ¿no es cierto? Vaya, qué situación. Mira, tal fue la ira de Moisés que cuando él descendía del monte, él rompió las 2 tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, donde la voluntad de Dios para con su pueblo estaban redactadas, dando a entender con esa ruptura de las tablas, la ruptura del pacto. Ni bien Dios había hecho un pacto con su pueblo. El pueblo ya estaba adorando a falsos dioses y rompiendo el pacto que Dios había hecho con ellos. Moisés entonces, él juzgó al pueblo de Israel, pero no solamente lo juzgó conforme a la voluntad de Dios, después de juzgarles, él intercedió a Dios por la nación. Y el Señor, él oyó la oración de Moisés y no destruyó a su pueblo, cuando él perfectamente podría haberlo hecho. Inclusive le propuso a Moisés la idea de destruir al pueblo y formar un nuevo pueblo a partir del profeta. Y Moisés dijo, no, Señor. Acuérdate de tu promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué van a decir las naciones de ti si tú quitas a tu pueblo de manera poderosa para destruirlo en el desierto? Entonces Moisés actúa como un mediador, como un intercesor entre Dios y la nación. Dios entonces tiene misericordia de la nación, oye la voz del profeta, pero le dice lo siguiente a Moisés. Y ahora prestad atención a lo que le dice Dios a Moisés. Esto es bien importante. Éxodo 33, versículos 1 al 3. Le dice el Señor a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré al ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al freseo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Y ahora, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Hermano, por lo tanto, la propuesta que Dios le hace a Moisés es la siguiente. Yo voy a enviar a mi ángel delante de ti. No está mal. Digo, mejor un ángel que ir solo, ¿no? Yo voy a enviar mi ángel delante de ti. ¿Cuánta gente, no? Ora por ángeles. Y además, yo voy a cumplir todos los propósitos que te he dicho. Todo aquello que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra de la promesa, símbolo de todas las bendiciones que Dios otorga a su pueblo, todas garantizadas para ti. O sea, tendrás todos los beneficios de mi mano y además el ángel mío que irá delante de ti. Y lo único de lo cual te voy a privar es de mi presencia, mi gloria. No habrá tabernáculo, no habrá templo, no habrá gloria descendiendo en aquel lugar, pero todos los beneficios restantes los vas a tener delante de ti. Hermano, pregunta, ¿cuántos no aceptarían esa propuesta? ¿Cuántos no dirían, bueno, no está tan mal? Después de lo que hemos hecho, han intercedido por nosotros, el ángel irá delante de nosotros. Tal vez si Moisés llamase a los ancianos de Israel, hiciese una votación democrática delante de todo el pueblo para sacar votos y a ver qué hacemos. Algunos dirían, mira, no está mal, mejor no insistamos, vaya que nos quedemos sin nada. Bueno, tenemos algo, quedémonos con esto. Y, ¿sabes? Hay gente que en efecto querría eso. ¡Qué alivio! Tendremos todos los beneficios de Dios, pero no tendremos los tratos de Dios sobre nuestras vidas. Y tal cual el hijo pródigo podrían decir, darme todo lo que me corresponde y déjame ir a mi casa. Déjame salir, seguir adelante. Muchísimos creo que aceptarían esto al instante. Yo te voy a dar tu carrera, te voy a dar dinero, una familia, hijos, casa buena y la garantía de estar en el cielo, solo que yo no estaré ahí. Hermano, Moisés no lo aceptó. No lo aceptó bajo ningún parámetro. Os aseguro que Moisés no tardó un segundo en saber lo que estaba ocurriendo. Dios le estaba probando a él y probando a la nación. De manera categórica, porque en efecto no hay tierra de la promesa sin el Dios de la promesa. No hay bendición sin Dios. El cielo es Dios. Y la bendición del creyente es Dios con él.
Por eso Moisés, bajo ningún concepto, pudo aceptar lo que Dios le estaba proponiendo. Él sabía que la verdadera riqueza del pueblo de Dios no era la tierra de la promesa, no era la abundancia, leche y miel que había en aquel lugar, ni era la victoria contra todos sus enemigos, el descanso bajo la parra, bajo la higuera, la victoria contra el pecado. No. La verdadera riqueza del pueblo de Dios, última y verdadera, es la presencia de Dios con ellos, es su gloria en medio del pueblo. Como diría mucho más adelante el rey David, citando el texto favorito de Alba, Salmo 16, versículo 5, David dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Increíble. David era de la tribu de Judá. Esta promesa era para la tribu de Leví. Leví no iba a tener una tierra física, porque una y otra vez en el Antiguo Pacto se nos dice que los levitas, la herencia de ellos sería Jehová. David era de Judá, no era levita, pero él sabía que aquello que estaba simbolizado en solamente la tribu de Leví llegaría a ser de todo el pueblo de Dios. Y en efecto era la promesa para todo el pueblo de Dios. Por eso también el salmista en el Salmo 73, final del Salmo, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿tú has entendido eso? Alguno dijo sí, gloria al Señor. Me encanta eso. Y yo sé que varios lo habéis entendido. Pero a veces se nos pierde en el camino y algunos de vosotros ni lo conocéis todavía. Necesitáis conocer la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios en el alma humana, lo que llamaría Henry Scougal, el antiguo puritano que impactó la vida se me ha olvidado, del metodismo, ¿no? Wesley, sí, Henry Scougal hablaba de la vida de Dios en el alma humana. La vida de Dios en el alma humana, la presencia palpable de Dios. Aquel que lo conoce y lo experimenta sabe de qué estoy hablando. Moisés le dijo al Señor: no lo hagas, Señor. Y después de haber ordenado, y fíjate qué interesante, Moisés entonces mira al pueblo. El pueblo está angustiado junto con Moisés porque Dios les había dicho: irá el ángel, pero yo no iré. Entonces Moisés mira a la nación y les dice: quitaros todos los atavíos que os visten, todas las prendas que os visten. Podéis leerlo en el texto. Es algo muy interesante, ¿no es verdad? Debían quitarse todo objeto de decoración que llevaban en su cuerpo. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Es acaso que decorar, yo qué sé, que usar un pendiente es pecado? No lo es, hermanos. Pero ¿de qué hicieron ellos el becerro de oro? Leed el texto luego, algunos lo conocéis. Aarón les dijo: quitaos todos vuestros atavíos, dámelos para que monte un becerro de oro. Por lo tanto, aunque aquellos atavíos en sí mismos no tenían por qué ser pecaminosos, eran objeto de pecado e idolatría para el pueblo de Dios. Y lo primero que ellos tenían que hacer si querían experimentar la presencia de Dios era quitar de sus vidas no solamente el pecado, pero todo aquello que les llevase a la idolatría, todo aquello que les impulsase a buscar cosas por encima de Dios. Y eso es real en la vida de todo creyente. Tal vez alguno de vosotros pregunte: ¿por qué yo no experimento más de la presencia del Señor? Dice: yo aparentemente estoy viviendo una vida ordenada, pero mira tu corazón. Mira ahí adentro. A veces lo que hay son sacrificios externos, pero el corazón está lleno de otros atavíos, llenos de cosas que ocupan el lugar del Señor. Moisés le dice al pueblo de Israel: quitaros vuestros atavíos. Y después de eso, Moisés hace algo bien importante. Él se aparta del pueblo de Dios y por primera vez en el texto bíblico, él monta el tabernáculo. El tabernáculo que es llamado el lugar de reunión, el tabernáculo de reunión, lugar donde Dios se iba a encontrar con su pueblo. Éxodo capítulo 33, versículo 7, segunda parte, dice lo siguiente referente al tabernáculo, tienda de reunión. Dice: y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Versículo 9 sigue diciendo: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Ahí lo tenéis, la presencia de Dios, su gloria. Y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Por lo tanto, dos cosas importantes para la experiencia de la presencia de Dios. Primero, quítate tus atavíos. Segundo, apártate y busca su rostro.
y busca su rostro. Las dos cosas tenía que hacer Moisés, las dos cosas tenemos que hacer nosotros. Y estando en el tabernáculo, Moisés busca fervorosamente el rostro del Señor. Sabes, a veces, os voy a ser muy honesto, nuestra experiencia de la presencia divina es pobre, es escasa, porque es pobre también nuestra búsqueda del rostro del Señor. Mira, por favor, yo quiero preguntarte, ¿cuánto oras, hermano? ¿Cuánto buscas el rostro del Señor? ¿Cuánto te arrodillas en la habitación cerrada y pasas con el tiempo? Mira, yo tengo poca esperanza, poquísima, del creyente que no lo haga. No logrará llegar hasta el final. Porque la mayor necesidad es la presencia del Señor. Es la búsqueda de su rostro. Moisés entonces, estando en el tabernáculo, en Éxodo capítulo 33, versículo 15, él dice lo siguiente, estas palabras emblemáticas que salen de la boca del profeta. Él dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ni ángel, Señor, ni ángel, no, ni ángel, ni tierra de la promesa, ni leche y miel, no. No, higuera ni parra, no, sombrita, no, desierto. Me muero en el desierto sin ti. Aquí me quedo, Señor, hasta que tú no vengas, Señor, hasta que tú no me visites, Señor, hasta que tú no vengas con tu presencia poderosa, Señor, y me des un nuevo corazón y cambies mi vida, Señor. Algunos tienen que hacer eso. Algunos tienen que hacer eso. Hombres en este lugar tienen que hacer eso. Padres de familia en este lugar tienen que apartarse, poner su tienda más lejos de la esposa, más lejos de los hijos, más lejos del trabajo, más lejos para buscar el rostro del Señor. Y decirle lo que dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Yo no sé qué imaginas tú que pensó Dios cuando Moisés le dijo eso. Yo pienso que él estaba muy contento. Yo pienso que el Señor estaba diciendo, bueno, mi hijo, este hijo mío sabe de qué va esto. Sabe, lo ha entendido, lo ha visto, lo ha entendido, lo ha gustado. A él no le van a engañar. Es un hombre que va a llegar hasta el final. Va a ir con mi pueblo en toda esta travesía. Sí. Moisés sabía que la mayor necesidad del pueblo de Dios es la presencia de Dios, y eso es verdad en cuanto al pueblo israelí del Antiguo Pacto, pero también es verdad en cuanto a la iglesia del Nuevo Pacto, en cuanto a ti, en cuanto a mí en el día de hoy. La verdadera riqueza de la iglesia, la verdadera riqueza del creyente es disfrutar de la gloria de Dios, es disfrutar de la presencia palpable de Dios en medio de su pueblo. Hermanos, cuando Jesús mira a las 7 iglesias del Apocalipsis, Él lo dice con toda claridad. Él les va a decir a aquellas iglesias que una iglesia solamente rica en tanto a que la presencia de Dios se hace palpable y manifiesta en medio de ella. A modo de ejemplo, por ejemplo, Esmirna, si leéis Apocalipsis 2, Esmirna era una iglesia que se veía a sí mismo pobre y llena de problemas. Ella se miraba y decía, soy pobre y estoy en gran tribulación. Pero Jesús la mira y le dice, no, eres rica, yo voy a cumplir mi propósito en ti. La iglesia en Filadelfia se veía débil, se veía y decía, no tengo fuerzas, no tengo recursos, no tengo dones, no tengo habilidades. Pero el Señor le decía, vale, eres débil, pero yo abriré las puertas para ti. Yo voy a mostrar en ti mi poder. Pero la iglesia de la Odisea era una iglesia que se veía rica y suficiente. Y cuando Jesús la mira, le dice, mira, tú eres una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba del lado de afuera. He aquí yo golpeo la puerta y llamo. Me tenéis que abrir. ¿Qué no tenéis? Mi presencia. Lo tenéis todo. Los dones lo tenéis. El conocimiento teológico, chapó. Seguro que si alguien busca en la ciudad una iglesia a la que quería congregar, seríais vosotros. Porque trabajáis con una organización extraordinaria. Vuestros dones. ¡Wow! Bueno, solo falta una cosa. Jesús está del lado afuera. ¿Sabe? La iglesia que está en una choza, con el suelo de barro,
sufriendo, siendo perseguida, pero con Cristo presente palpablemente en medio de ella, es una iglesia rica. Y una iglesia con un gran edificio, con muchos recursos, con dones y talentos, con una organización y logística formidable. Sin Cristo es una iglesia pobre, miserable, ciega y desnuda. ¿Por qué? Porque la riqueza de la iglesia es Jesucristo. Hermano, yo tiemblo delante de eso. ¿Pensáis que no es un peligro para nosotros, iglesia? ¿Cuánto de esto no habrá en mi corazón? ¿Cuánto de esto no habrá en nuestro corazón? Hoy mismo, en la alabanza, el Señor nos dijo, yo no quiero vuestro sacrificio, yo quiero vuestro corazón. Hermanos, tenemos que estar atentos a esto. Tenemos que pedirle al Señor, líbranos, Señor, líbranos de un concepto erróneo referente a la riqueza de la iglesia y al poder y al gozo de la vida cristiana. Ayúdanos a recordar, Señor, dónde está la fuente, en qué consiste la verdadera bendición, la verdadera gloria, Señor. Y ayúdanos, Señor, a morir y a buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a estar en tu presencia, a quitar los atavíos de en medio y a buscarte, Señor, hasta que tú vengas sobre nosotros como viniste sobre el pueblo de Israel. Ayúdanos a verte como Moisés te vio, Señor. Tu gloria y tu majestad, líbranos, Señor. Líbranos del engaño, libra a mis hermanos y líbrame a mí, Señor, en tu santo nombre. Moisés le dijo al pueblo, al Señor, mira, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos quites de aquí. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo. Se lo dijo. Y en ese punto de la narrativa, luego lo podéis leer entero, ocurre algo extraordinario. Moisés sabía de qué iba la presencia de Dios, la presencia palpable de Dios. Y entonces a seguir, en Éxodo capítulo 33, versículo 18, Moisés le dice lo siguiente, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Ahora, hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Juan porque el Evangelio de Juan nos habla de la gloria de Cristo. Y hemos dicho desde el principio, ya este es el quinto sermón, que nuestro propósito al navegar y al profundizar en este Evangelio es poder, de alguna manera, no solamente conocer a Cristo, pero también contemplar su gloria. Ese es nuestro deseo, eso es lo que estamos pidiendo, algo que solo el Señor puede hacer. Pero aquí básicamente es eso lo que Moisés está pidiendo. Te ruego, dice, que me muestres tu gloria. Ahora, queridos hermanos, ¿qué es la gloria de Dios? ¡Wow! Es algo un poco difícil, ¿verdad? ¿Qué es la gloria de Dios? Tengo que buscarlo en mis escritos, porque definir la gloria de Dios es algo francamente difícil. Pero básicamente, hermanos, la gloria es la manifestación externa de la excelencia del carácter divino. Toma ya, ¿os quedáis con eso? Quiere decir, cuando la Biblia nos habla de gloria, nos habla de algo que se expresa. Eso es en primer lugar, algo que se ve. Entonces, cuando vas al Antiguo Pacto, ves que siempre que la gloria del Señor descendía, se veía a partir de esa nube que estaba velada, ¿no es verdad? Y cuando vas al Nuevo Testamento, ves el descender del Espíritu Santo, llamas de fuego, algo que es visible, algo que es palpable. La gloria de Dios es la manifestación externa de la excelencia, la valía, el poder, la gravedad del carácter divino. El carácter divino es de tal peso, porque la palabrita kabod en el Antiguo Pacto es peso, es valía, es de tal peso que se manifiesta, se expresa. ¿Okay? Entonces la gloria de Dios es ese peso de su carácter que se deja ver, que se manifiesta cuando... Estaba pensando cómo expresar eso, ¿no? Pero cuando tú ves a una persona que tiene un carácter muy singular, dices, es extraordinario lo que esa persona transmite. ¿Sí o no? Bueno, no tiene nada que ver. Pero bueno, no, es que no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Pero es un ejemplo, ¿ok? Es algo que se transmite del carácter divino. Él es de tal belleza, de tal excelencia, de tal valía, que ese carácter se transmite. Y eso es su gloria. Moisés dice, tu presencia va a venir. Vale, muéstrame tu gloria, enséñame la belleza de tu carácter. Déjame ver la excelencia de tu carácter, déjame verla, Señor. Eso es lo que Moisés le dice. Y en este punto empieza el capítulo 34 de Éxodo, una de las narrativas más bellas de toda la Biblia. Yo os animo a leer Éxodo 33 y 34 entero, vale la pena, hoy por la tarde si tenéis tiempo. Mira, Moisés entonces está ahí, Dios le pide eso, muéstrame tu gloria, Señor. Y Dios llama a Moisés al monte Horeb una vez más para renovar el pacto con su pueblo. Le dice Moisés, ok, coge tablas nuevamente y ven una vez más a mi presencia. Ven a mi presencia, voy a renovar mi pacto con mi pueblo.
pero yo no te voy a dejar ver mi rostro, Moisés. No, porque no es posible, no da. No verías mi rostro y podrías vivir. Éxodo 33:20, nadie verá mi rostro y vivirá. Nadie verá el esplendor de mi gloria y va a lograr vivir. Es imposible. Por lo tanto, yo solamente te voy a dejar ver mis espaldas. ¿Okay? Y cuando es muy interesante, el antiguo pacto cuando habla de las espaldas de Dios, está diciendo yo te voy a dejar ver mi lugar oculto, escondido. Es como si te voy a dejar verme no viéndome. Es algo muy raro. Te voy a dejar ver mi ¿cómo se podría decir, no? Mi ocultez. Vaya, qué horror. Pero es eso lo que le dice. Pero ven, yo te voy a esconder en una peña, voy a pasar y vas a escuchar la gloria de mi carácter. No vas a ver mi rostro, pero yo voy a proclamar mi nombre delante de ti. Nombre es carácter. No vas a ver, pero vas a oír. Entonces Moisés sube el monte Oreb, en uno de los lugares más preciosos de toda la historia de la humanidad y la narrativa bíblica. En aquel lugar, mientras Dios le da la ley, le otorga la ley, una vez más al profeta, el Señor pasa delante de él ve su realidad oculta y ahí oye lo que el Señor le quiere decir. Éxodo 34, versículos 1 y 2, lo voy a leer porque es fascinante. 34, 1, 2 dice: y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, igual que Oreb, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y ahora, versículo 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Ahora dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y ahora el contenido de su carácter. Dice: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Palabra misericordia es gesed, gracia. Gracia. ¿En qué consiste la gloria de Dios? ¿En qué consiste la gloria de su carácter? En que Él es tardo para la ira y es grande en gracia y verdad. En gracia y verdad. La gloria de Dios, cuando se manifiesta, se presenta de este modo. En que Él es un Dios de gracia y un Dios de verdad. ¿Ok? ¿Venís conmigo hasta aquí? Vamos a nuestro texto. Vamos a volver a leerlo. Venga, Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Mira lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Palabrita habitó ahí es no me acuerdo en hebreo, pero es tabernáculo. Tabernaculó entre nosotros, literalmente, hizo su tienda. ¿Ok? Alguien que leyese en griego lo vería enseguida. Tabernaculó leería. Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, incluyendo a Moisés, y gracia sobre gracia. Y ahora Juan va a ser explícito referente a lo que está hablando. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Extraordinario, ¿no es verdad? Podéis imaginar evidentemente qué es lo que tenía Juan cuando escribe su prólogo, ¿no es cierto? Cuando escribe la primera mitad del prólogo, él tiene Génesis capítulo 1 en su cabeza. Pero cuando llega a la segunda mitad, del 14 al 18, él tiene Éxodo 33, 32, 33, 34, lo tiene ahí metido en su cabeza. Él está diciendo las máximas aspiraciones de Moisés y aquello que solamente veíamos a partir de sombras, imágenes y figuras en la ley mosaica, ahora
ha aparecido en plenitud delante de nosotros, el rostro de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él habita la plenitud de la deidad. A grado que, como dice el Señor a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, si necesitamos la presencia del Señor, si buscamos su presencia, tenemos que acudir a ese tabernáculo que es Jesucristo. Él es el que, lo voy a decir así, trae la presencia del Señor a nuestras vidas. Él es el que acerca la presencia del Señor en nuestras vidas. Él es el último tabernáculo, el último templo. Él es aquel que no nos muestra la espalda del Padre como la ley, las sombras, las figuras, las imágenes. Él es aquel que nos presenta al Padre en plenitud. Él es el Señor. Eso es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne, fue hecha carne. Si antes Dios se había revelado su gloria en la ley a través de símbolos, mandamientos, sombras, ahora Él viene y toma en la persona de Jesús nuestra plena humanidad. Él se hace plenamente hombre. Dios el Hijo, verbo de la creación, se hizo plenamente hombre. Hermanos, esto es bien importante. Cuando tú ves a Jesucristo, tú estás viendo a alguien que es plenamente Dios, pero estás viendo a alguien que es plenamente hombre. Los teólogos hablan de dos naturalezas en una sola persona. Había un antiguo hereje, Apolinario se llamaba, que creía que Jesucristo era el verbo metido en un cascarón humano, como si el verbo se metiese en el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, espiritualmente Jesús era Dios, pero su cuerpo era humano. Pero no. Jesús tomó nuestra plena humanidad. Él tiene un cuerpo y Él tiene un alma racional como tú y yo. Él es plenamente hombre. Desde toda la eternidad Dios, el Hijo. Pero llegado el momento establecido por Dios, Él se hizo uno con nosotros. Plenamente hombre. Plenamente. Tomó nuestra plena humanidad. Y cuando llegamos a este punto, querida iglesia, tenemos que preguntarnos ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús tuvo que tomar nuestra plena humanidad y habitar entre nosotros? Hace 3 días estaba hablando de esto con mi amigo Héctor, que estaba aquí, también Nicolás y algunos hombres que estábamos alrededor de la mesa tomando un té y charlando sobre teología, lo mejor que se puede hacer en la faz de la tierra. Y estábamos diciendo, bueno, ¿por qué Jesús tuvo que venir? Quiere decir, ¿por qué Él tuvo que asumir nuestra plena humanidad? ¿No servía la ley que nos enseñaba a hacer la voluntad de Dios para que pudiésemos alcanzar su favor? Algunos piensan, hermanos, que Jesús vino a ser un gran ejemplo para nosotros. Antiguamente teníamos la ley que nos enseñaba cómo debemos vivir, pero ahora Dios envía a su Hijo para mostrarnos en carne y hueso cómo debemos vivir. Por lo tanto, Jesús es un gran ejemplo. Y si tan solo nosotros logramos vivir como Jesús, ciertamente el Padre se agradará de nosotros y nos alcanzará con su favor. Pero mientras hablábamos con eso, aquí sentados, decíamos, mira, si de verdad eso fuese lo que Jesús vino a hacer, entonces el Evangelio no serían bajo ningún concepto buenas noticias. Serían terribles noticias. Hermano, ¿tú has intentado alguna vez vivir de verdad como Jesús vivió? Espero que sí. Si eres creyente, debes hacerlo todos los días. Debe ser tu mayor anhelo, esperanza, gozo, gloria y lucha. ¿Pero qué tal te ha ido? Termina el día y dices, ¡qué campeón! Vamos, ya estoy ahí. Si me ven, es que casi brillo con la gloria del Señor. Mira, espero que no. Tampoco quiero que termines todos tus días derrotado y fracasado, ¿eh? Tampoco es eso. O sea, espero que llegues al final del día pudiendo decir, ¡hey! Mejor que ayer. Mejor que ayer, un poquito más. Hay pasos que voy dando. Pero todo verdadero creyente que tenga el Espíritu Santo dentro de él y sea humilde de corazón, ha de reconocer que aún habiendo dado pasos, nunca, no ha llegado a donde tiene que llegar. Todavía no somos lo que un día seremos, no somos lo que fuimos, pero tampoco somos lo que vamos a ser. Por lo tanto, si Jesús viniese a ser un ejemplo, eso sería terrible porque nunca alcanzamos su ejemplo. Pero queridos hermanos, Juan, cuando escribe su prólogo, él está hablando de un nuevo principio. ¿Se acordáis? En el principio era el verbo
El verbo era con Dios, el verbo de Dios, todo fue hecho por Él. Y cuando Él nos presenta la encarnación de Jesús, Él nos está hablando de un nuevo hombre. Se ha hecho presente el último Adán. Se ha hecho presente un nuevo representante de la humanidad. El primero era animal, este es espiritual. Aquí empieza el cabeza de una nueva generación, de una nueva humanidad, de un nuevo pueblo. De modo que cuando Jesús, el Hijo eterno de Dios, y aquí es teología alta, asume nuestra humanidad, lo hace para ser nuestro representante, para hacer algo que es objetivo delante del Padre, para cumplir la ley, para obedecer en nuestro lugar, para morir por nosotros. No, hermano, Jesús no es solamente un ejemplo, Él es el nuevo hombre, Él es el último Adán, Él es el cabeza de la iglesia, Él es el representante de un nuevo pueblo, Él es aquel que mediante su obediencia y su sangre derramada en la cruz sella el pacto de gracia de Dios para con la vida de sus escogidos. ¿Para qué? Para entregarnos su salvación, para entregarnos su gracia, para derramar su plenitud sobre nuestras vidas. Hermano, cuando piensas en Jesús, yo quiero aconsejarte a hacer algo. Por favor, esto es alto, pero es tan importante. Mírale en primer lugar, no de una manera subjetiva, pero objetiva. Mírale no solamente por lo que te quiere enseñar, pero por lo que Él ha hecho delante del Padre. Míralo, quédate ahí mucho tiempo, considerando su gloria, su santidad, su obediencia, la excelencia de su derramamiento de sangre en la cruz, la aceptación de Él delante del Padre, y te darás cuenta, si el Espíritu está obrando en ti, que serás transformado por su gracia, que tu corazón ganará vigor, ganará paz. Este es mi representante. Como decía Tozer, Él es mi hombre en la gloria. Él es el nuevo Adán. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No la justicia adquirida mediante obras, pero el don que se nos otorga por lo que Él ha hecho. ¿Lo veis? Él es el último Adán. Él cumple el pacto donde el primero lo rompió. Él obedece donde nuestro primer padre desobedeció. Iglesia, para algunos de vosotros esto es nuevo. Lo reconozco. Y ahora mismo suena un poco como pastor, está usted hablándome en chino mandarín. Está bien, no me arrepiento, hermanos, no me arrepiento. Te hablaré en chino mandarín hasta que lo empieces a entender como el español. Porque son de las verdades más importantes de toda la Biblia. Él se tuvo que hacer carne y sangre para ser nuestro representante. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18 dice, así que, por cuanto los hijos somos nosotros, los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no se hizo un ser angelical, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si tú quieres experimentar la presencia del Señor, esa presencia está en Jesús, en el nombre de Jesús, en la obra de Cristo a nuestro favor. El texto nos dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sigue diciendo, y vimos su gloria. Ahí lo tenéis. Y vimos la excelencia del carácter del Padre en la persona de Jesucristo. Mira, Dios refleja su gloria en todas partes. El cielo cuenta la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, no deja de ser un reflejo, aunque distorsionado por el pecado, de la gloria de Dios. Pero Jesucristo no refleja la gloria de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios. Él es su imagen.
el eternamente engendrado, cuando Él refleja gloria, lo hace como el Hijo unigénito, como aquel que siempre fue engendrado por el Padre. Él es la imagen misma de Dios, Él es su gloria a su diestra. Por lo tanto, en Jesús no vemos reflejo, en Jesús vemos aquel que es la gloria de Dios en medio de los hombres. Ahora uno podría decir, bueno, pastor, pero no todos lo vieron, ¿no es verdad? Juan dice, y vimos su gloria, pero en aquel tiempo muchísimos no lo vieron. No lo vieron porque Jesús manifestó su gloria en un primer momento, a partir de esa carne de debilidad, ese hombre débil. ¿Os acordáis que la segunda mitad del Evangelio de Juan se llama el libro de la gloria? El libro de la gloria, ahí está toda la pasión de Cristo, porque la gloria del Señor se manifiesta de manera muy especial en la cruz, para que ahí la veamos en plenitud. Y cuando la vemos en plenitud en aquel lugar, entonces estamos aptos para ver su gloria, cuando se manifieste en majestad, en poder y gloria. Pero sí, el Señor nos manifiesta su gloria. ¿Y cuál es el contenido de esa gloria? ¿En qué consiste? Pues nada, lo mismo que vio Moisés. Lo mismo que vio Moisés. Dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia, porque vimos su gloria. Dice, lleno de gracia y de verdad. Queridos hermanos, cuando Dios dice, mira, Dios crea todas las cosas y dice, yo voy a manifestar en todas mi gloria, la excelencia de mi carácter. En todo lo que voy a crear voy a mostrar excelencia de mi carácter. Pero hay un lugar donde voy a mostrar lo más bello de mi carácter. Aquello que hace con que mi gloria sea extraordinaria. Bueno, ¿en qué lo voy a hacer? Bueno, en mi gracia y verdad. Gracia y fidelidad. Quiero decir, lo más bello del carácter de Dios es su amor y su perdón que se extienden para con el pecador. Fíjate qué extraordinario, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios dice, cuando yo voy a mostrar la excelencia de mi carácter por encima de todas las cosas, lo que yo hago es salvar al pecador. Es en ese lugar donde yo de manera excelente muestro mi gloria. Hermano, y cuando nosotros entendemos esa realidad, entonces podemos correr al Padre. Cuando tú te preguntas, mira, ¿en qué Dios quiere mostrar su gloria? Él te dice en Jesús. ¿Y qué hay en Jesús que muestra su gloria? Que Él es un Dios de gracia y un Dios de fidelidad, ¿verdad? Ahí es fidelidad, Él es fiel a su pacto. Por lo tanto, cuando voy a Jesús, de verdad, desde mi corazón, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro gracia, encuentro perdón. Encuentro reconciliación, encuentro manjares a la mesa para el peor de los pecadores. Cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta de que no hay nadie, por muy pecador que sea, que no esté al alcance de la gracia de nuestro Salvador. Oh, qué bueno sería que hubiese una cantidad enorme de pecadores, bien pecadores en este lugar, que corriesen a Jesús con toda su fuerza. Tal vez algunos de vosotros preguntáis, ¿por qué experimento tan poco la gracia del Señor? Bueno, hermano, corre a Él con tu pecado hoy. Corre a Él con tu pecado. Deja de huir de tu pecado y dale la mano. Digo, no para seguir pecando, pero para correr con Él a Cristo. Pero es que yo soy demasiado orgulloso para eso. Coge tu orgullo y ve a Él. Es que yo soy un incrédulo empedernido. Coge tu incredulidad y ve a Él. Pastor, es que yo tengo pensamientos lujuriosos que batallan en mi alma. Cógelos y ve a Él. Mira, Juan dice, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, en Jesús vemos la gloria de Dios. Pero como dije antes, lo vemos a partir de la cruz, a partir de su humanidad, a partir de su muerte en nuestro lugar. Yo quiero animarte a poder en esta mañana acudir una vez más con tu corazón a Él. Voy a cerrar aquí. Tengo mucho más, pero creo que no corresponde ya. Tú necesitas su presencia. Lo necesita horror, hermano. Hay 1000 cosas en tu mente ahora mismo que piensas que necesita y no las necesita en absoluto. Cambios en tu vida, modificaciones, cosas que tendrían que ajustarse, trabajos, estudios, esposo, esposa, hijos. Tú necesitas la presencia del Señor. Te digo así de claro. No te levantas algunos días diciendo, no sé qué me pasa, que algo falta. La presencia del Señor. Eso es lo que falta.
Eso es lo que te falta a mí, lo que me falta a mí, lo que nos falta a nosotros como iglesia. Nos falta la presencia del Señor, porque cuando la presencia del Señor viene, desciende sobre nosotros, hay arrepentimiento. Se cae el velo de nuestro corazón que nos impide ver la realidad de nuestro orgullo y pecado. Cuando la presencia del Señor se manifiesta, la gracia del Señor es experimentada por el alma humana. Cuando la presencia del Señor desciende y se manifiesta en un lugar, el poder del pecado es quebrantado en muchos corazones. Cuando la presencia del Señor se manifiesta, el vigor para vivir en santidad y obediencia se manifiestan también. Por eso yo quiero animarte a orar en esta mañana, diciéndole al Señor, ven sobre mí, Señor, ven con tu presencia sobre mi vida, ven sobre tu iglesia con tu presencia, ven sobre mi hogar con tu presencia. Hoy me has dicho una vez más dónde está, en el tabernáculo que es Cristo, y allí voy a encontrar gracia y fidelidad de tu parte. Quiero animarte a hacerlo hoy. Quítate los atavíos, confiesa tus pecados y pídele al Señor, déjame ver hoy un poquito más de tu gloria. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por cómo ella una y otra vez viene a nuestras vidas para llevarnos al lugar donde tú quieres que estemos, Señor. Y en esta mañana, Señor, tal vez hay muchos hermanos aquí que están conformes con el ángel, con la tierra de la promesa. Tal vez están corriendo y viviendo para buscar esas realidades. Y hoy una vez más, porque tú les amas, porque tú quieres tener tratos con ellos. Tú les llamas, Señor, a tu presencia. Tal vez para algunos no es la primera vez, Señor. Pero tal vez hoy, si tu Espíritu obra un milagro, algunos salgan de este lugar para irse al tabernáculo, para ir a buscar tu rostro de verdad, tal vez como nunca antes, horas, Señor, buscando tu rostro, clamando a ti, diciendo como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me quites de aquí, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú lo hagas. Señor, si Moisés, viendo tan poco, viendo sombras e imágenes, acudió a ti, cuánto más nosotros teniendo tu rostro, al Cordero Jesús, a tu gloria manifiesta, a aquel que es lleno de gracia y fidelidad, no vamos a acudir a ti. Señor amado, quebranta nuestros corazones. Como dice el profeta Isaías, cuando tú desciendes, tú rompes la peña, Señor. Tal vez hay corazones endurecidos en este lugar por causa del pecado. Endurecidos por la incredulidad, el orgullo, la rebelión y la justicia propia, Señor. Tal vez endurecidos, Señor, por el conocimiento de ti. Tal vez utilizándose la doctrina para huir de la realidad de sus corazones. Tal vez moviéndose en sacrificios, Señor, pero con corazones lejos de ti. Señor, yo quiero pedirte nuevos nacimientos en medio de tu iglesia. Quiero pedirte, Señor, la manifestación de tu Espíritu en la vida de mis hermanos, amigos que están aquí, dándoles un nuevo corazón. Señor amado, queremos pedírtelo. Queremos pedírtelo sabiendo que es algo que solo tú puedes hacer. Pero podemos pedírtelo, Señor. Quiero orar por nuestros hijos. Quiero orar por los adolescentes que están en este lugar, por los jóvenes, Señor, que tú has traído a este lugar. Aquellos que ya han nacido, Señor, en el pueblo de Dios, que va rumbo al desierto, para que tengan tratos contigo, Señor, para que tú derrames tu presencia sobre ellos, Señor, para que puedan, Señor, conocerte, Cristo. Queremos alabarte, Señor, porque tú lo haces y tú lo sigues haciendo. Gracias, Jesús, porque mientras tú, el nuevo Adán, nuestro representante, esté a la diestra del Padre, todos y cada uno de los suyos están seguros. Por eso quiero pedirte, Señor, que tu iglesia que ha venido a este lugar, aquellos que han conocido tu presencia y tu gracia, aquellos que han nacido de lo alto y descansan bajo la sombra de ese último Adán, para que salgan seguros de este lugar, recordando tu santa palabra que los llama a tomar de ti gracia sobre gracia, todos los días y el tiempo entero. Te pido, Señor, fortalece a tu pueblo, guárdanos del maligno y llévanos a nuestros hogares en tu gracia y en tu paz.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén.